te damos en esta noche, Señor, por este tiempo que permites que nos reunamos en tu nombre. Queremos darte la gloria y la honra solamente a ti. Gracias, Señor, por este privilegio que podemos tener de escuchar tu palabra y poder edificarnos las unas con las otras. Toma control de esta palabra y que seas tú haciendo rema en nuestro corazón. Nos cubrimos con tu sangre para poder tener esos oídos audibles a tu voz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Pues comenzamos. Ayer nos quedamos como muy en suspenso, pero hoy vamos a meditar. Ya luego compartiremos este video que vamos a grabar y ya compartiremos toda la enseñanza para las que no se pudieron conectar hoy. Pero hay una escritura que ayer empecé a leer en Deuteronomio. Estaba leyendo varias traducciones. Este tipo de enseñanza se ha escuchado mucho que la iglesia ha sido trasladada, que nuestra vida estaba en esclavitud, estaba en penumbras, estaba en desiertos, en vacíos, y que la promesa de Dios ha sido sacarnos de ahí. O sea, que Dios, el anhelo de Dios no es que estemos permanente en los desiertos. Entonces Dios le da una instrucción a Moisés. Voy a hacer rápido el resumen. Y Dios le habla a Moisés porque ya Dios le había dado instrucciones. Conocemos el propósito de Moisés desde que nace, desde que lo llevan a la casa al palacio, cómo es entrenado, cómo llega el momento de su vida donde sigue la asignación de parte de Dios, lo saca del palacio, lo lleva un tiempo al desierto, lo enseña, lo entrena a pastorear, a estar con las personas. Y tiene una asignación y le dice el Señor, pues se va a cumplir tu propósito de vida. O sea, se va a cumplir para lo que naciste. Y vas a ir y vas a ser usado sobre mi pueblo. Y esta palabra yo creo que yo la puedo aplicar hoy en mi vida. Yo creo que podemos aplicarla porque hay un momento donde se detienen los desiertos, se detiene la angustia, se detiene las horas críticas. Y entonces Dios dice, esta es tu siguiente asignación. Y después de que Moisés huyó y anduvo por todos lados, Dios le dice, llegó el tiempo de tu asignación. Y esa asignación se va a cumplir a cabalidad, cueste lo que cueste. Así se tenga que tragar el mar a todos tus enemigos, pero se va a cumplir. Entonces, meditando esas charlas con Dios, esas meditaciones que el Señor le iba poniendo delante a Moisés y lo manda a un pueblo donde era imposible mover la postura de el rey más poderoso de la tierra, el faraón en ese tiempo, y Dios lo hace. Una vez más, Dios lo hace y los deja en libertad al pueblo, los saca con todo y recompensas y las pertenencias y oro y plata y toda la riqueza se la llevaron de Egipto. Y ahí en el camino Dios les da la promesa de que les iba a llevar a una tierra buena. Y del desierto de Egipto a la tierra buena estaba el desierto. O sea, del tiempo de que vivimos en el mundo, porque Egipto tipifica el mundo. O sea, los placeres, la esclavitud, las pasiones, los egipcios que adoraban tanta deidad, tenían tantos dioses, tenían su corazón lleno de idolatría. En el trono de su vida había tantas cosas que no era el Dios vivo, el único Dios vivo y verdadero, tipo y figura de lo que ahora sucede. O sea, por eso la palabra es tan increíble, ¿verdad? Por eso la palabra de Dios es tan maravillosa, porque empieza como ahorita Tuni, comienza un rema. El rema es como una palabra que fue escrita hace tantísimo tiempo para los egipcios, para el faraón y para Moisés, hoy cae a tierra. Hoy viene esa misma palabra y se aplica y se hace vida. Yo he escuchado tantas y tantas veces que la palabra es viva, que se vivifica, pero cada vez lo veo menos. O sea, de escucharlo
a vivirlo. O sea, cuando tú escuchas una palabra, te la puedes aprender toda una vida. O sea, yo me sé tantos versículos desde que tenía 10 años, los tradicionales y los clásicos y los básicos, versículos que he aprendido desde que tenía 10 años, 11 años, pero de ahí a vivirlo, a que venga a ser un rema. El rema es la vida de esa palabra siendo una realidad en ti. Y los israelitas habían escuchado las historias y las promesas tanto tiempo, pero ellos no lo podían ver. Esa es una vida frustrante. Por eso llega un momento en el cristianismo, en la fe, que es frustrante saber tanto y vivir tan poco. Y ellos estaban viviendo algo así. Porque si ya Dios les había dicho una promesa, así iba a suceder. Esa promesa se iba a cumplir a cabalidad. Hoy es el día de recordar promesas. Promesas. Cada vez que estemos en una debilidad, cada vez que venga una lucha, cada vez que venga una sacudida, tenemos que recordar la promesa. Yo no sé cuáles promesas te ha dado Dios, pero cada vez que hemos dispuesto nuestro corazón y abrimos la palabra de Dios, vienen promesas, promesas. Y Dios, siendo tan poderoso, viene y les dice, no más esclavitud, no más esclavitud. Y los saca de ese lugar que es tipo y figura de una vida monótona, acostumbrados ya a lo poco, acostumbrados a trabajar mucho y recibir poco, porque eso era lo que era un esclavo en Egipto. No solo estaban privados de su libertad, no eran dueños de nada, no les pertenecía nada. En la cultura de ellos, nada era de ellos, nada. Y hoy nuestra vida puede estar en una posición exactamente igual. O todo el pasado, todo lo que ya vivimos antes del Señor, nos puede venir a seducir y llevarnos a otra esclavitud. Cuando uno se convierte esclavo de un pecado, cuando uno se convierte esclavo de un pecado, viene muerte y te quedas sin nada, porque el esclavo en Egipto no tenía derecho a nada. Y hoy en el Nuevo Testamento, en la gracia, hoy en lo que tenemos como nuestra salvación, aquel que peca, aquel que se vuelve esclavo de un pecado, lo pierde todo, se queda sin nada. Una esclavitud por el pecado. Entonces viene el Señor y lo saca. Dios me ha sacado a mí de mucha esclavitud. Yo hace tiempo meditaba cómo es muy fácil amargarse el corazón. Ahorita que hace tanto calor, si tú no tomas líquidos, agua, traes amarga la boca, porque es demasiado el calor, es demasiado el calor. Y tanta falta de, a veces de ese tiempo para meditar cómo está nuestro corazón. Ellos estaban muy amargados. Los israelitas, al ser expuestos a un tiempo de prueba para recibir su promesa, se les salió la amargura. Y cuando Dios te muestra que sí estás bajo amargura y nos disponemos a dejar que Dios sane la amargura viene por la falta de perdón. La amargura viene por anidar quejas y por muchas cosas más. Y ellos se amargaron. Entonces el Señor los observa. El Señor no pierde de vista su plan, ¿eh? De verdad, ayer pues me quedé inconclusa con esto, pero he estado meditando desde ayer. Dios va a cumplir su promesa. Repíteselo a tu alma y a mi alma, porque esos sueños a veces se minan, esa fe se mina, lo contrario a la fe es el temor. Entramos en temor y se nos olvida la promesa. Hay una tierra, hay un lugar, hay una posición de los hijos de Dios donde tú y yo nos vamos a establecer. Bueno, seremos establecidos
por su nombre. ¿Ya estás ahí? Yo todavía no llego a ese lugar. He experimentado mucho maná. Vaya que sí lo he experimentado. He experimentado el agua de la peña. He experimentado la nube, la columna de fuego, la provisión, cómo en el desierto el Señor me ha librado de mis adversarios, cómo el Señor se ha tragado a los enemigos. He experimentado. Pero Canaán sigue siendo parte de esa promesa, porque la tierra que Dios les dio se llamaba Canaán. ¿Cómo se llama la tierra que Dios te ha dicho que vas a llegar a tener? Hay mucho, mucho que analizar dentro de nuestro corazón. Yo creo que las promesas más grandes que hemos anidado es: mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo, veas lo que veas, escuche lo que escuches. Mi casa y yo seremos salvos y mi casa y yo serviremos al Señor. Ya no estás en Egipto, yo ya no estoy allá, gracias a Dios. Ya no estamos ahí. A veces nos resbalamos y llegamos a tener conductas muy parecidas a cuando vivíamos allá, en el sistema del mundo. Pero bueno, dice el Señor, el justo se cae y se vuelve a levantar y vuelves a caminar, te incorporas, te sacudes el polvo y seguimos caminando. La promesa era una realidad, pero el pueblo estaba totalmente desenfocado. Desenfocado. Qué importante es sujetar la emoción. Qué importante sujetar nuestras emociones. Y entonces en Deuteronomio capítulo 2, versículos 2 y 3, Dios habla. Aquí es Dios. Dios ha usado a sus profetas por siempre. La palabra profética va a ser quitada en algún momento, pero aquí está hablando Dios. Aquí está hablando Dios y dice en Deuteronomio capítulo 2, versículo 2. Dice, bueno, voy a leer nuestra nueva traducción viviente. O nueva versión internacional. Nueva versión internacional dice el versículo 2. Entonces, el Señor me dijo, San Moisés está hablando y ahí se le para al pueblo y le dice, entonces Dios, ¿quién está hablando? Dios. ¿Quién me está hablando hoy? Dios. ¿Quién te está hablando? Dios. Esta palabra no es para la que no se conectó, ni para quien no lo va a escuchar en YouTube, es para mí. Y luego dice Moisés, así dice el Señor, dejen ya de andar rondando por estas montañas y diríjanse al norte. Vamos a leer otra traducción. Dice, entonces el Señor me dijo, ya llevan demasiado tiempo rodeando estas montañas. Váyanse ahora hacia el norte. He escuchado varios versículos. Primero aquí vemos muy claro que Dios habla. La comunión con el Padre, con el Señor, es una realidad, amada. El poder escuchar la voz de Dios. Hay un misticismo en este siglo. Dios me habló. Mucho cuidado con el Dios me habló. He escuchado personas destruyendo vidas, testimonios, ministerios, propósitos con un Dios me habló. Dios me habló y me dijo que ya me iba a ir de aquí. Y agarras tus cosas y te vas a otra ciudad. Y Dios no te habló. Dios me habló que me iba a casar contigo. Y Dios no habla así. Bueno, sí habla, pero yo me estoy refiriendo cuando ponemos palabras en la boca de Dios que Dios no dice. Y Moisés, ¿sabes por qué Moisés decía, así dice el Señor? Porque Moisés tenía una comunión tan íntima. Mi relación con mis hermanas, con mi mamá, hasta con mi mejor amiga, es tan única, es tan estrecha, es tan peculiar que con la mirada, con la sonrisa, con la ceja, o sea, hay una intimidad en la comunión y en la relación. Primer llamada de mi papá en la mañana, ¿no? Es el que me llama primero. Con el tono de voz, o sea, con el grito que me echa, con la risa, yo ya sé cómo está mi papá o mi mamá. Antier hablé con alguien y la vocecilla así bajita en la mañana. Y saludándome bien. Hola, deseándome bendiciones. Pero como la conozco, le regresé el audio. Le dije, a ver, échame un grito. Esa vocecilla, ¿qué?
algo estaba pasando efectivamente. Eso era lo que Moisés vivía. Si en lo natural podemos identificar tan fácil con tus hijos, no sé, a ese nivel tenía Moisés una intimidad con Dios, una comunión cara a cara, le veía, le hablaba, se le aparecía, se le manifestaba la voz, o sea, la voz de Dios sobre Moisés. Moisés tenía características para poder escuchar a Dios. Entonces, cuando Dios le habló y le dijo, ya llevan demasiado tiempo. Fíjate cómo Dios le habla a Moisés. Prepárate para aprender a escuchar la voz de Dios, amada, amado. Luego este video lo escuchan hombres. Preparémonos que sea tan natural escuchar la voz de Dios. Es que no, nunca la he escuchado. Vamos leyendo palabra, pero con sencillez y humildad. Vamos leyendo la palabra de Dios como no sabiendo, como dice el Señor, como si no supieras. O sea, la palabra de Dios empieza a hacer en nuestra vida algo que no vamos a explicar. O sea, la palabra te lleva al blanco, sin misticismos, sin religiosismos, con autoridad y poder, porque dice el Señor, yo te he dado un espíritu de poder, de autoridad, de dominio propio, de amor. Eso es vivir la palabra. Y entonces el pueblo empieza a entrar en una situación, porque ya cuando Dios habla, uy, póngale cuidado, cuando Dios habla, lo que Dios te ha dicho, lo que dice su palabra y te ha puesto en el corazón, así será. Ya si Dios habló, tranquilas. Y dice, llevan mucho tiempo dando muchas vueltas bajo la misma circunstancia, bajo la misma situación, como que Dios a veces se hace el que no se da cuenta, pero aquí sí se estaba dando cuenta de lo que estaba pasando. A veces uno miente, uno se enoja, uno engaña, uno juzga, uno chismorrea y aparentemente no está pasando nada, como si el Señor no se diera cuenta. No, se hace el que no se da cuenta, porque luego viene una consecuencia. Lo que pasa es que Él es grande en misericordia, muy, 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 muy grande. Entonces, aquí Israel ya estaba viviendo un ciclo. Aquí Israel ya estaba viciándose a la queja, a estar en el mismo lugar. Ayer les decía, es como cuando te subes a una caminadora, la programas y empiezas a caminar. Y empiezas a caminar y puedes caminar 2 kilómetros y estar activa 2 kilómetros, pero al final estás donde mismo, en la cinta de la caminadora. Lo mismo le pasaba al pueblo. Hacían, se movían, daban vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. La clave de todo esto no era dar vueltas. Si ellos hubieran sido entendidos, qué importante es ser entendido. Si ellos hubieran entendido y no se hubieran distraído y no se hubieran desenfocado tanto, en 11 días se hubieran ido a Canaán. Hubieran llegado en días, no en 40 años. Mucho tiene que ver nuestra seriedad, nuestra sinceridad, nuestra humildad delante de Dios en el proceso para salir más rápido. Dios no está interesado en dejarnos 40 años, 40 meses, 40 semanas, 40 horas a llore y llore con miedo. No. El Señor dijo, suban la montaña. Ellos a vuelta y vuelta, a vuelta y vuelta. Y el secreto era subir. Fíjate lo que dice este versículo en Deuteronomio. Dice, váyanse hacia el norte. Y yo estoy chequeando cómo hay muchos versículos en Apocalipsis, Job, donde está hablando del norte. O sea, la palabra no es casualidad. Uno tiene que ver los contextos. ¿Qué significa el norte para Dios? ¿Qué significa? Y yo leí que los estudiosos en la Biblia han encontrado que el norte, o sea, el punto cardinal del norte, o sea, hacia arriba, habla de lo permanente, de lo eterno. Eso simboliza, cuando le hacen la palabra el norte, que sube hacia el norte, camina hacia el norte. Ahorita no tengo todas las citas, pero seguramente hay mucha, mucha dirección en la palabra de Dios cuando habla de eso. Fíjense, dicen que hay otro, también el norte
habla de un símbolo de estabilidad, de un objetivo fijo, de no flaquear, y representa en la Biblia una convicción inquebrantable. Esto lo aprendí hoy. Esto no lo escuché en ningún lado. Esto me puse a indagar. Estas son perlas y son secretos, cómo la palabra empieza a tomar un sentido. Porque tú estás leyendo, ¿no? Tú estás leyendo Deuteronomio y, pues el Señor les dijo que ya basta. ¿Hasta cuándo van a seguir en lo mismo? La misma miseria, la misma enfermedad, la misma tristeza, la misma amargura, la misma, o sea, dijo el Señor, ¿hasta cuándo? Ya basta. Y luego les dice, váyanse al norte. Y ahí me llamó la atención, dije, ¿al norte? ¿Por qué no les dijo al sur? ¿Por qué el norte? Porque el norte significa estabilidad en la Biblia, bíblicamente. Alguien que nunca flaquea. ¡Wow! A buscar una brújula y ponerla en mi lugar secreto. Aquí muchos no lo conocen, luego se les mando la foto. Aquí, en mi pizarrón, una brújula al norte, estabilidad, eternidad. Entonces yo le estaba diciendo, váyanse a lo eterno. Ya dejen de estar quejándose por la comida. Ya que no hay alimento. Que sí hay, que queremos carne. No, que queremos cebollas. Y el Señor, no, de verdad, de verdad. O sea, no inventen. Dice, representa la convicción inquebrantable. Yo creo que son frases que tenemos que grabar en nuestro corazón. Porque el desierto no es para quedar atorados. Es para llegar a una visión donde vas a salir de estar dando vueltas y vueltas y vueltas y vas a subir. Y aparte subir de nivel. No es lo mismo ganar terreno dando vuelta que escalando, que yendo hacia arriba. Esto en el ámbito espiritual, amada, eso es autoridad. Pero autoridad calladitas. Yo ya entendí que los demonios no se asustan con los gritos. No, ya lo entendí. Antes pensaba que sí, si soy muy honesta. Llegué a pensar muchas veces que sí, que los espíritus medio se asustaban. No, no. Hay gente que tiene voz fuerte y cuando está reprendiendo un espíritu, pues está bien, pero no es como el protocolo. La autoridad espiritual va más allá que muchas emociones. Dios definitivamente estaba ya cansado para poder hablarles de esta manera, para darles este mensaje, pero ellos no estaban cansados de estar dando vueltas. No nos frustremos. Fíjate que hoy hay una enseñanza de misericordia, porque tú y yo vamos a ver gente en lo mismo, en ese vicio emocional y ya con la lengua de fuera, pero van a seguir caminando dando vueltas en lo mismo. El rencor, la división, el rechazo, la crítica y vueltas en lo mismo y ellos no se cansan de caminar así. Pero aquí hay respuestas de parte de Dios. Dios sí se cansa, ¿eh? Dios sí se cansa y dijo, ya basta, ya basta. Este tiempo yo también he entendido, estoy tan afirmada en el amor de Dios, estoy tan afianzada en una identidad divina de quién yo soy hija, a quién tú y yo le pertenecemos, que cuando Dios nos hable así, es como tú como papá, ya basta, hija. Ya basta de tener estas conductas. ¿Hasta cuándo vas a limpiar tu cuarto? ¿Hasta cuándo? El mismo tiradero. Ya. Como papá uno le habla hacia los hijos. Ya, aunque ahorita la cultura está ahí, la psicología te dice que no les reprendas tan fuerte porque los traumas. Y tenemos la cantidad de niños rebeldes como nunca. O sea, la generación más rebelde de todos los tiempos. Ya se superaron a los hippies. O sea, esa fue una de las temporadas y etapas en la humanidad donde hubo más rebeldes, gente más rebelde, ya está superado en este momento. Entonces nosotros conectemos nuestra paternidad tan natural, tan vulnerable, como Dios también viene y nos dice, ya, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a estar en ese lugar? En ese ámbito de tinieblas, de oscuridad. ¿Hasta cuándo? Dice el Señor. Y ellos tenían que subir.
Tenían que ir más allá de donde ellos podían ver. Fíjate el panorama desde las alturas, estar caminando dando vueltas. Yo creo que el Señor nos va a revelar qué tipo de crisis estamos enfrentando. Son cíclicas, son ciclos. Cada cierto tiempo nos metemos en las crisis. Yo aprendí esto en las adicciones, con los temas del alcoholismo, con lo que viví, todo ese asunto en mi matrimonio y con el testimonio de mis papás, y de que un alcohólico se desintoxica en cierto tiempo y vive su proceso de desintoxicación. El cuerpo se desintoxica, la mente se desintoxica. 8 meses, aproximado 9 meses, hay un proceso, si se trabajó correctamente, hay un proceso de recuperación y de restauración. Pero después de ese proceso, una vez al año, el cuerpo tiene memoria y se recuerda y empieza una crisis. En los centros de adicciones se les llama malillas, que son tiempos donde el adicto está teniendo una lucha cíclica y cada vez. Entonces la gente entendida se va preparando, trabaja, se esfuerza para que esa crisis sea cada vez menor y menor y menor. ¿Y será que es lo que Dios nos quiere llevar? Que esos pecados que ciertamente practicamos, o esos procesos de deudas. A lo largo de nuestro caminar hemos escuchado muchas historias en ese ámbito, hasta acá de deudas, pero ya no hay alguien a quien no se le deba. Y toda en la misericordia, Dios liberta, limpia y restaura las finanzas. Y al término de 3 años ya están otra vez con las tarjetas de crédito igual. Y el pueblo así estaba, ya se habían acostumbrado a estar así. Ya era un estilo de vida. Deprimidos cada Navidad. Cada Navidad hay gente que se deprime. Cada Navidad. Cada ciertos, entonces son ciclos y vuelta y vuelta. Y el Señor hablando sus promesas. El Señor susurrando una verdad poderosa. Una verdad. Adelante, Angelita. Sí, adelante. ¿Quieres decir algo? Ay, no, perdón, Erika, se me... Ok. No, sin problema. Y hay otro ejemplo. Vamos a entrar a otro ejemplo poderoso en Jacob. Jacob tuvo un hermano. Fueron gemelos. Y Jacob le robó la bendición a su hermano. Siempre la bendición del primer hijo es algo establecido por Dios. El primer hijo tiene una bendición muy especial del padre. Y Jacob quería esa bendición. Esaú, él fue el primero, pero él le robó la bendición a su hermano, engañó. El padre ya había tenido problemas con su vista. Y sabes, ese momento de su pecado, ese engaño, lo llevó a estar enrolado en lo mismo más de 14 años en su vida. Más de 14 años. En ese transcurso de su vida se enamora de Raquel y 7 años tuvo que trabajar para que se la dieran como esposa y no se la dieron. Pasaron otros 7 años, fueron 14 años dando vueltas en una situación contraria en su vida. ¿Y sabes qué? Casi 20 años estuvo en un ciclo de su vida porque tenía una deuda pendiente. Espíritu Santo, háblanos en esta hora. Yo he tenido que meterme a la presencia de Dios, amadas. Yo me he tenido que meter a la presencia de Dios a decirle, muéstrame lo que está mal en mí. Porque yo no quiero que nada estorbe la promesa, la bendición, lo que Dios tiene. Yo no quiero estar detenida en estos ciclos, estar dando vueltas bajo ciertas circunstancias, el mismo problema ya por tanto tiempo. Y tan fácil que hubiera sido para Jacob. Él estuvo casi 20 años evitando encontrarse con su hermano para pedirle perdón y para reconciliarse.
Esa deuda pendiente, esa deuda le llevó 20 años, la mitad que lo que el pueblo de Dios estuvo en el desierto. Aquí es donde nos damos cuenta que depende muchísimo de nosotros en qué momento el desierto te escupe. Porque cuando el desierto de la vida ve que ya estamos listos, que ya estamos entrenados, que ya lo superamos, que ya dejamos las cosas pendientes, el desierto solito te va a sacar y nos vamos a acercar a una tierra de bendición. Fíjate, a Jacob todo le salía mal. Todo, porque su deuda era grande. Fíjense lo que dice Éxodo. Vamos al libro de Éxodo. Éxodo, capítulo 14, versículo 15. Dios habla hoy. Aquí está. ¿Por qué? Le dice el Señor a Moisés, ¿por qué me pides ayuda? Ordena a los israelitas que sigan adelante. O sea, hay un momento, la oración es muy poderosa. Es muy poderosa, pero aquí Dios no le está diciendo a Moisés, sigan orando. ¿Por qué me estás hablando? Ya no, en este momento no oren. Ordénales que se levanten y que sigan adelante. Vamos a leer otra traducción. El lenguaje actual dice, fíjense lo que dice. Pero Dios le dijo a Moisés, o sea, Dios sigue en la dinámica de hablarle a los que pueden escuchar su voz, a los que conocen su voz. Dios le dice a Moisés, ¿y tú por qué me pides ayuda? Mejor ordena a los israelitas a seguir adelante. Uno de los pueblos que tuvo que vencer Jericó que tuvo que vencer Israel fue Jericó. Dios a veces te dice detente, a veces te dice camina. O sea, el Señor te va dando instrucciones. No todo es la oración. No estoy diciendo nada incorrecto, ¿eh? O sea, la Biblia dice, oren por todo. Sí, oren por todo. Pero habrá momentos donde el Señor aquí te diga, adelante, sigue adelante. Aquí le está diciendo, ¿por qué me piden ayuda? Sigan adelante. Camínele, camínele. Y le dice a Moisés, toma la vara, extiende tu brazo sobre el mar para que se abra en dos. Ahí no estaba orando Moisés, ¿eh? Ahí en ese momento extendió la vara. La vara es autoridad. La vara significa autoridad. Hoy el Señor te dice, extiende tu vara. Sigue adelante. Ya basta de estar en donde mismo. En todo, en los hábitos, en la salud, que somos bien desvelones. O sea, en todo el Señor dice, ya, adelante, adelante, adelante. Toma la vara. Esta palabra es para mí. Yo la tomo. O sea, con las luchas que nos toca enfrentar, queridas hermanas, con los ataques, con los desiertos, con los momentos de oscuridad y tiniebla, necesitamos autoridad. Yo les he dado autoridad, dice el Señor, para que el mar se abra en dos, así el pueblo podrá pasar por en medio caminando sobre tierra seca. Escuchen, como yo haré que los egipcios se pongan tercos, perdón, o sea, Dios tiene unas ideas, el Señor tiene un sentido del humor, el mismo Dios permite, dice, que los egipcios se pongan tercos, que tus enemigos y mis enemigos se pongan tercos. Ellos van a ir tras ustedes, pero entonces yo los voy a destruir. Nosotros no necesitamos desearle la destrucción a nadie, ni destruir a nadie. Solito. Aquí el Señor nos está dando palabra. Cuando haya derrotado al rey y a todos sus ejércitos y carros, los egipcios sabrán que yo soy el Dios de Israel. Voy a demostrarles mi gran poder. ¡Wow! ¡Qué palabra, eh! Lo voy a volver a leer. Este es en lenguaje actual. Como yo haré. O sea, el Señor te está diciendo, toma autoridad. Porque como yo mismo te voy a provocar a los enemigos para que te persigan, para que te quieran destruir, y después ahí entro yo
y voy a destruir a todo principado, toda potestad, porque aquí está hablando del rey. Voy a destruir enfermedades, escasez, falta de perdón, miedo, estancamiento. Yo lo voy a destruir, dice el Señor, a sus ejércitos, a sus carros. Y esos egipcios, el mundo, Egipto es tipo y figura del mundo. El mundo sabrá que yo soy el Dios de Israel, que yo soy el Dios de Israel, que yo soy tu Dios y voy a demostrarles mi gran poder. Wow, wow, qué increíble. Yo creo que el Señor va a abrir ese mar donde ya viene atrás todo un equipamiento de destrucción sobre nosotros, y tus ojos y mis ojos verán cómo los enemigos son destruidos. Esos ciclos de vergüenza, esos ciclos de humillación. El Señor está buscando hombres y mujeres determinados. Eso no me cabe la menor duda. Adoradores de verdad. Fíjense, dice la palabra de Dios, esta historia es fascinante. Éxodo es fascinante. Si quieres aprender algo poderoso, el Éxodo estos días, porque ahí dice que toda la generación de las vueltas se murió. Toda esa generación, o sea, alguien que está en esos ciclos, alguien que no toma la vara, alguien que no toma autoridad, se muere, no entra. Toda la promesa de Dios puede morir, puede morir. No podemos perder nuestro tiempo en tibiezas. No, o frío o caliente, dice el Señor. O avanzamos, dijo aquí el Señor, diles que ya caminen, adelante. Otros 40 años dando vueltas. Yo tengo 47. Otros 40 años en lo mismo. No, te mueres. Te mueres. Hay ciclos que te llevan a la muerte. Pero Dios preparando promesa. Promesa. En Jericó. Qué increíble. Por eso hablé de Jericó ahorita. Ya casi estoy terminando, pero esto es poderoso. Cuando Dios le habla a Jericó, o sea, Israel, y le dice, ok, salen de Egipto, en el desierto van a ir venciendo a sus oponentes para llegar a la tierra de promesa. Por eso es que podían disfrutar la miel, la leche, los campos maravillosos que Dios les dio, porque habían padecido. No había sido fácil conquistar. La vida victoriosa se conquista. La vida poderosa se conquista. No es lloriqueando, no es corriéndole al enemigo. Dice la Biblia, por uno entraron y por 7 se van a ir corriendo. O sea, el ámbito espiritual necesita temerte a ti. Fuiste diseñada para que los espíritus se sujeten en el nombre de Jesús y salgan huyendo. Por eso cuando alguien te corra, no te asustes, ni te pongas triste. No te soportan por lo que traes. Es un choque de reinos. Entonces uno va acomodando en el corazón hasta ese rechazo. No, es que no te resisten. Si tú todo el día estuviste en esa santa paz, en ese contentamiento, trabajando, alegre, leyendo un versículo, orando con tus hijos, y viene alguien que ni se acordó de Dios ese día, es un choque. Es un choque. ¿No te ha pasado en el supermercado? A mí me pasa. De pronto estás formado en la fila y voltea de la nada a alguien que está enfrente y me ve tan horrible. Y yo le sonrío. O, o pienso y digo, Señor, ¿qué trae esta señora? Porque ve cómo me está mirando. Porque ella percibe la presencia de Dios. Percibe que acabas de bajarte de orar. O sea, que no anduviste dando vueltas, sino que, como dice el Señor, avanzaste, tomaste la autoridad. Esto tiene mucho sentido para nuestra vida. En Jericó, Dios les dice lo contrario. Dios les dice en ese momento, por eso tu comunión con Dios, tu sensibilidad a su palabra es tan importante, porque aquí les dice van a dar vueltas. Aquí sí les dijo vuelta, pero nada más eran 7, ¿eh? No fueron 40 años, fueron 7 días. ¿Será que es lo permitido? No lo sé, esto a mí se me ocurre ahorita.
Pero Dios le dice al pueblo, vayan a Jericó. No era el lugar donde iban a vivir. No era el lugar donde ellos iban a vivir. Su lugar de destino era Canaán. Esa era la tierra. Jericó era un entrenamiento. En Jericó les dijo, van a dar 7 vueltas. Pero lo que me llama la atención, y les dijo, en silencio. No hablen. No, yo no puedo estar ni media hora callada. No puedo estar ni media hora guardando silencio cuando estoy con alguien. No, o sea, no. A mí me cuesta mucho estar callada. Y el Señor, ¿por qué les diría el Señor que se callaran? Les dio un ayuno de silencio. Acá les está diciendo que hasta cuándo van a estar dando vueltas. Pero cuando los lleva a Jericó les dice, van a dar 7 vueltas. Solo 7 días. Sí podemos estar dando vueltas. Un corto tiempo. Y ellos son llevados a un proceso de, dice la Biblia que esos 7 días no pecaron. Claro, porque estaban callados, porque no pudieron quejarse, no pudieron chismorrear. Qué increíble es cuando hablamos a la ligera y soltamos palabras ociosas. O sea, una palabra nos puede llevar a pecar. O sea, una palabra como, no, no creo. No, yo no creo que Dios vaya a hacer eso. Una frase nos puede hacer pecar. La duda. Y ellos dieron vueltas, 6 vueltas en silencio. Yo creo que terminaban, o sea, eran fortalezas. No le daban vuelta a 2 manzanas ni a 3 manzanas de tu calle. Eran fortalezas, era una ciudad fortificada. Desde temprano hasta donde se ponía el sol, tenían que dar la vuelta, solo calladitos, dando vuelta. Imagínate los de Jericó, estos tipos que están haciendo, están confundidos. Cuando guardamos silencio delante de la presencia del Señor y aún en los adversarios, cuando logras guardar silencio y yo guardo silencio, se confunden los enemigos. Ellos eran vueltas proféticas. Cada vuelta los estaba llevando a un destino. Cada vuelta a lo que iba a suceder. Dios les dijo, no pueden hablar, mudos por 6 días. Mudos, callados, obedeciendo a Dios. Esos fueron los únicos días que no se quejaron. Callados, cuando no hablaron. Y luego les dice, al 7º día van a gritar. O sea, al 7º día no solo van a hablar, van a gritar tan fuerte que esas murallas se van a caer a punta de gritos. ¿Cuándo tú has escuchado que una casa se caiga a punta de gritos? Que los muros de aquí de México, que son de cemento, no es como allá en Florida. No, aquí una casa tú no la tiras a gritos. Así eran las fortalezas de Jericó. Dios puede cumplir una victoria en tu vida de la manera que menos tú te imagines, que menos yo me imagine. Jericó eran ellos realmente. O sea, el pueblo estaba siendo llevado a un espejo. Porque fíjate, Jericó significa, con esto ahora sí termino, Jericó significa luna. Eso significa. Y la luna, en ese tiempo, por los cambios que tenía la luna también, los ponía lunáticos. De ahí viene la palabra lunático. Andas bien lunática por las 4 fases de la luna, ¿verdad? Cuando la luna está a su plenitud, te llega el periodo, das a luz. O sea, la fuerza de la luna es increíble. Y Jericó significaba luna. O sea, todos en ese pueblo estaban atados a una manera inconstante de vivir. Un día estaban bien, otro día estaban mal. En Jericó así era. Un día estaban enojados, un día estaban deprimidos, un día estaban lunáticos, como es la palabra que conocemos. Entonces el Señor los lleva a ver en un espejo. O sea, el desierto te va a poner espejos. Y Dios lleva al pueblo a un lugar donde se dan cuenta que estaban haciendo lo mismo que los que no conocían al Dios vivo.
Pero en la misericordia Dios les dijo, y van a gritar, y todo eso se va a caer. Esa ciudad se destruyó, porque no iban a vivir ahí. Y el poder aplicar este versículo a mi vida, esta enseñanza a mi vida esta tarde es, Dios me deja ver lo que les acabo de decir, mis errores, en qué estoy mal. Dios le dijo a Job que Job se puso estresado en su proceso. Y Dios le dice, ¿dónde estabas tú? ¿Quién eres tú? ¿Dónde estabas cuando yo formé todo? Cuando yo hice todo. Yo te creé a ti. ¿Por qué te pones en esa situación a tratar de entenderme, a tratar de acomodar el proceso como tú quieres? El Señor le dijo a Job, ¿dónde estabas? Y el Señor le mostró al pueblo que Jericó fue eso. La enseñanza de llevarlos a vencer ese desierto, ese momento fue, ustedes son así. Por eso necesitaban guardar silencio. Y el Señor, por eso era profético lo que estaban haciendo. Tenía un sentido. Terminan de dar las vueltas, el último día se ponen a gritar y se cae toda esa ciudad. Quedó en nada. Y cuando entendieron, ellos supieron que adentro de ellos podían ser librados de la queja, de la murmuración, de hablar a la ligera. Eso fue lo que el Señor les enseñó en Jericó. Entonces, por eso el desierto empezó a tomar un sentido muy poderoso en su vida. Tu desierto, aunque mi desierto o tu desierto han sido muy diferentes, puede ser desde la economía, enfermedad, relaciones, un divorcio, una pérdida, no lo sé. Cada desierto nos ha llevado a dar vueltas, pero el Señor dice, ya estuvo, decimos en México. Hay varias mexicanas conectadas hoy. ya estuvo, dice el Señor. Ya párele de contar, dicen en los países de allá de Estados Unidos. Párele, o sea, ya, basta. Dice el Señor, yo te quiero hacer libre. Es tiempo de salir de esos ciclos e ir a una promesa que yo ya te di. Ir a una tierra donde tú y yo vamos a estar bien. Es que vamos a orar. Vamos a decirle al Espíritu Santo que hoy, no mañana, hoy, ahorita, nos muestre, nos deje ver esas vueltas que ya necesitamos parar en nuestra vida. Esos ciclos, esas conductas, esas vueltas y vueltas. Es tiempo, dice el Señor, no más. No más de estar dando vueltas. Vamos a ir al norte. Vamos a subir de nivel. Padre, bueno, tu buena palabra hoy nos conforta, nos desafía, nos impulsa y nos anima a no perder la promesa, a no perder de vista hacia dónde es que vamos. Señor, pone en nosotros aún esos ayunos de guardar silencio, de rodear, Señor, a nuestros adversarios, de tomar autoridad para ordenarle al mar con esa vara que se abra, porque los enemigos serán tragados y consumidos, y nosotros caminaremos y pasaremos sobre tierra seca. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, cada una de tus hijas aquí representando familias y generaciones, hoy sus vidas, Señor, son expuestas a tu luz, a esa luz que aclara toda tiniebla. Señor, yo sé que hay mujeres cansadas aquí de caminar y de dar vueltas, y que quizá pensaron que era su última vuelta porque ya no tenían fuerzas. Y hay días donde se va la fuerza y la fe y todo. Pero hoy retomamos, Señor, esta palabra. Tomamos la esperanza en Cristo para que aquel que está en Cristo y no tiene fuerzas, tú le des nuevas fuerzas. Llévanos, Señor, llévanos a conquistar una unción en cada una de estas mujeres de conquista. Una unción, Señor, de autoridad en sus manos, en su boca. Autoridad para ir
a los ámbitos y subir de nivel e ir al norte, a ese lugar, Señor, de autoridad, de eternidad y donde nadie será quebrantado. Ese es nuestro deseo en esta noche, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro amado Yeshua HaMashiach. Amén, amén, amadas. Le dejo el lugar a mi mamá. Tome lugar feliz de recibir la palabra, el alimento espiritual que tanto nos beneficia, nos fortalece, nos alienta, nos confronta. Ay, Eriquita, muchas gracias. Todavía estás ahí porque te no les quitan la luz, ¿verdad? Ya vimos que van a tener un apagón en varias ciudades de México, pero la luz de Cristo no te la van a poder quitar. Dios te hace que alumbres en tinieblas y poderosa palabra, ¿verdad? Que a veces tenemos tanta bendición y estamos quejándonos, no tenemos contentamiento cuando somos tan bendecidas. Así que calladitas, mis hermanas, calladitas y agradeciendo al Señor y siguiendo la dirección del Señor, porque Él nos habla. Pero dice la palabra, el que tiene oídos que oiga. Yo me la apropio, aunque me incomoda la palabra cuando Dios te confronta con tu naturaleza quejambrosa y falta de fe, pues qué bueno que nos haga una inconformidad la palabra, que nos inquiete, que nos caiga un poquito pesado ese alimento, pero ay, Eriquita, pues gracias por esa bendita palabra que el Señor ha traído esta tarde. Tremendos ejemplos de vida, ¿verdad? De cómo es Dios, cómo es fiel, cómo es a veces tolerante. Pero sí, creo que he escuchado muchas veces la enseñanza de los muros de Jericó y eso, pero es verdad. 7 días calladitos. ¿Cuántos días el Señor nos va a mantener calladitas? Ya no se queje, ya no hable pobreza, ya no hable miseria, ya no esté inconforme. Ay, Señor, que el Señor nos perdone porque no valoramos a veces tanta bendición, la salud, la familia, tener un techo, comida, tantas cosas que el Señor nos bendice. Así que mis hermanas, ¿alguien tiene un comentario? ¿O vamos a orar? Porque, bueno, carguen sus celulares las hermanas de Zacatecas porque si el apagón es hasta las 11 de la noche. Bueno, ¿ningún comentario? ¿O se quedaron como yo? Pues yo porque me toca hablar. Ay, Elena. muy buena enseñanza, la verdad. Ha sido una clase magistral, buenísima enseñanza. Yo no conocía casi nada de lo que ella habló hoy. Me alegra muchísimo y de verdad se aplica a la vida de todas nosotras y a los tiempos que vivimos. De verdad, gracias infinitas, porque quedó muy buena enseñanza y quedó todo muy claro y muy bien. Gracias, de verdad, Erika. Te felicito porque tienes una gran palabra y sabes llegar muy bien a todos. Gracias, de verdad. Y bendiciones, por supuesto. Gracias, Elena hermosa. Gracias a Dios. Un Sí, abrazo. Señor. Igualmente para ti. Y que venga pronto.